Hola a todos, mi nombre es Jennifer Sufiaurre y hoy vamos a ver el tema de alteraciones de pares craneales. Vamos a profundizar un poquito en las patologías que pueden surgir de ellos y brevemente en el examen físico y cómo evaluarlos, que ya lo hemos visto en el primer práctico de la primera semana. Vamos a detallar las alteraciones de los 12 nervios craneales que ya conocemos. El primer par o nervio olfatorio, que si recordamos se explora exponiendo al paciente a distintas sustancias odoríferas no irritantes, como café, jabón, cítricos, y pidiéndole que ocluya una de sus fosas nasales e inspire, y preguntándole si huele o no, si el olor es agradable o desagradable, y si puede identificarlo, presenta distintas alteraciones, ya sea por la ausencia del sentido del olfato o anosmia, por la disminución del mismo o hiposmia, por la exacerbación o hiperosmia, o por la tergiversación de la percepción de los olores, ya sea por una percepción diferente a la real o parosmia, o por la percepción de olores desagradables como la cacosmia. La parosmia y la cacosmia suelen agruparse bajo el término disosmia y suelen asociarse. También podemos encontrar alucinaciones olfativas, como pueden ser en algún tipo de patologías psiquiátricas o bien como algún tipo de aura epiléptica. La anosmia tiene como principal causa la anosmia transitoria bilateral, el resfrío común, y las causas suelen ser locales, ¿sí? Rinitis u otro tipo de afecciones locales. Mientras que la anosmia unilateral nos suele hablar de algún tipo de problema o lesión en el nervio, el bulbo, las cintillas olfatorias o las estrías olfatorias. En general, la anosmia la podemos ver en algunas patologías neurológicas como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, algunas lesiones talámicas y algún tipo de secuelas, ya sea de traumatismos o de meningitis. En el caso del segundo par o nervio óptico, puede haber alteraciones de la agudeza visual, por ejemplo la disminución de la misma, que se denomina ambliopía, que puede deberse a vicios de refracción, por ejemplo como opacidades corneanas o del cristalino también, como las cataratas, y a todo lo que se denomine una pérdida o ceguera de cualquier origen se lo conoce con el nombre de amaurosis. La amaurosis fugaz, que es una pérdida transitoria de la visión, ¿sí? Suele suceder, por ejemplo, por ateroembolia de la arteria oftálmica, que proviene de placas ateroescleróticas carotidias ulceradas. Esto tengámoslo en cuenta para el capítulo de enfermedades vasculares que hemos visto la semana pasada. En el caso del campo visual, lo que suele suceder es que existan zonas invisibles o ciegas, que se denominan escotomas, o bien si hay una pérdida de la visión de una parte del campo ocular, en general abarca la mitad del campo visual, se conoce como hemianopsia. Si la hemianopsia es vertical, puede ser temporal o nasal, según el hemicampo afectado, y si es horizontal, que también en la bibliografía lo pueden encontrar como altitudinal, puede ser superior e inferior. Si la hemianopsia corresponde a lados homólogos, por ejemplo, ambos lados izquierdos o los dos lados derechos, va a ser una hemianopsia homónima izquierda o derecha. Si por el contrario corresponde a distintos lados, por ejemplo, una mitad izquierda y una mitad derecha, se habla de hemianopsia heterónima y será bitemporal o binasal. Siempre recuerden también que puede haber solo un cuadrante afectado, dividiendo el ojo en cuadrantes. Un solo cuadrante afectado se va a denominar cuadrantopsia. En el caso del campo visual también puede existir algún tipo de alucinaciones. En el caso de la visión de los colores, puede existir discromatopsia, es decir, la alteración de la visión de los colores, o acromatopsia, que es la pérdida absoluta de la visión de los colores. Y en el caso del fondo de ojo, a los fines neurológicos, lo que más importancia tiene
suele tener que ver con la papila, ¿sí? En el caso de que haya atrofia o puntualmente edema de papila, porque nos está marcando algunos tipos de enfermedades neurológicas bastante significativas que veremos más adelante. Tercero, cuarto y sexto pares craneales en general se exploran juntos teniendo en cuenta la motilidad ocular y el examen pupilar. De estos nervios van a surgir cada una de sus parálisis con distinta sintomatología. En el caso de la parálisis del tercer par craneal, esta va a poder ser completa o incompleta. En el caso de la parálisis completa del tercer par, lo que va a suceder es que va a haber una midriasis fija arreactiva. Y lo que vamos a encontrar en la exploración física es que el párpado superior va a estar caído, es decir, va a haber una ptosis debido a la parálisis del elevador del párpado. El globo ocular se va a encontrar en exotropía, tironeado por el recto externo. La ptosis, si uno tiene el ojo tapado, el paciente va a tener visión monocular y por eso no se va a quejar de visión doble o diplopía, pero va a tener visión doble cuando se abra pasivamente el ojo, ¿sí? Va a haber imposibilidad de supraducción, o sea, de mover el ojo hacia arriba por parálisis del recto superior y oblicuo menor, de infraducción, es decir, de mover el ojo hacia abajo por parálisis del recto inferior, y de aducción, es decir, hacia adentro por parálisis del recto interno. Esto puede deberse a múltiples causas, en general la mayoría se debe a compresión aneurismática o tumoral en el caso de la parálisis completa, traumatismos, puede también deberse a isquemias, ¿sí? Lo primero que tenemos que descartar es justamente una compresión aneurismática en el caso de una parálisis completa. La parálisis del cuarto par craneano, vamos a tener, por ejemplo, un paciente que va a tener dificultades para bajar una escalera porque no va a poder ver bien hacia abajo. La cabeza la va a inclinar hacia el lado sano porque en esa posición va a compensar. El ojo afectado va a estar elevado, va a tener una hipertropía y el enfermo no puede dirigir el ojo hacia abajo y adentro, es decir, no puede ni infraducir en aducción. Y cuando lo va a intentar, se va a acentuar esa diplopía, por eso en general el paciente lo evita. Cuando mira al frente, hacia arriba, supraducción o hacia afuera, no tiene o se reduce la diplopía. Las causas son similares, sí, van a ser parecidas, también pueden ser compresivas. Y en el caso de la parálisis del sexto par craneano, vamos a ver que el ojo se desvía hacia adentro, esotropía, por predominar la acción del recto interno sobre el externo, que va a estar paralizado, ¿sí? Y el ojo no puede abducirse, es decir, que no puede ser llevado hacia afuera. La diplopía es horizontal, mejora en la convergencia y se acentúa en la visión a lo lejos o a distancia, es decir, en la divergencia, o cuando el enfermo intenta abducir el ojo afectado. En general, a veces la parálisis del cuarto par craneal se suele ver asociada a otras oftalmoplegias y siempre lo que tenemos que descartar como dato importante son las compresiones. El quinto par craneal o nervio trigémino, vamos a recordar que teníamos una exploración combinada de su parte sensitiva, su parte motora y sus reflejos. A partir de ello vamos a encontrar distintas alteraciones. Dentro de sus alteraciones podemos encontrar, por ejemplo, la parálisis del nervio, pero vamos a centrarnos en lo más frecuente que podemos observar, que es la neuralgia del trigémino o dolor facial de Fothergill, llamado antiguamente, que ya hemos repasado un poco en la primera semana junto con cefalea y algias craneales, pero vale la pena recordar que consiste en crisis de dolor espontáneo en el trayecto de una o más ramas del nervio trigémino. Acuérdense que el dolor es brusco, muy intenso, lancinante, es decir, como si algo se arrancara, de segundos de duración. A veces se puede acompañar inclusive con contracciones faciales, es decir, algún tipo de tic doloroso. La rama más comúnmente afectada es la maxilar, luego la mandibular y finalmente la oftálmica.
Y en el área de distribución del nervio afectado, en general los roces o ciertas actividades como tocarse la cara, lavarse los dientes, comer, peinarse en algunos casos, pueden desencadenar el dolor. Igualmente la presión sobre ciertos puntos o zonas gatillo que se llaman, pueden desencadenar ese tipo de dolor que es sumamente intenso para el paciente y de difícil tratamiento. En general, la causa más frecuente es la idiopática, pero siempre deben investigarse otro tipo de causas subyacentes como compresión, irritación, lesión, tumores, por ejemplo. En el caso del nervio facial, siempre es importante evaluar la simetría facial, porque de ahí van a derivar las alteraciones del mismo, ya sea con una parálisis facial periférica o una parálisis facial central. En la parálisis facial periférica vamos a observar que el paciente tiene una hemicara comprometida, por lo cual al examen físico vamos a ver el borramiento de las arrugas frontales, el paciente no va a poder fruncir la frente ni la ceja de este lado y se va a ver claramente una asimetría facial. El ojo va a parecer más abierto, puede llegar a ver lagoftalmos por hipertonía compensadora del párpado superior, que está inervado por el tercero, sobre el orbicular de los párpados paralizados. Las lágrimas se derraman sobre la mejilla, esto va a generar un lagrimeo permanente que se conoce como epífora. El globo ocular se dirige hacia arriba y afuera con el intento de la oclusión palpebral, quedando al descubierto la esclerótica, ¿sí? Eso se conoce como signo de Bell. Recuerden siempre que en la parálisis facial periférica no hay ptosis, sino que hay imposibilidad de cerrar, de ocluir el ojo. El ojo del lado paralizado va a excursionar más en la mirada hacia arriba, cuando le pidamos al paciente que mire hacia arriba, lo que se conoce como signo de negro. Va a haber una desviación leve del lóbulo de la nariz hacia el lado sano, va a haber borramiento del surco nasogeniano, va a haber desviación y descenso de la comisura labial hacia el lado sano. Esto en general se va a ver bastante claro y va a haber o puede haber derramamiento salival o cialorrea. Va a haber un abultamiento de la mejilla al soplar por la parálisis del buccinador y por supuesto imposibilidad para silbar. Y el contorno bucal va a ser asimétrico en la apertura o al hacer mostrar los dientes al paciente. En general también se puede ver, ya esto siendo muy experto, la ausencia de la contracción del cutáneo del cuello, sensación de hipoestesia facial y puede haber también algún área de hipoestesia eventual y cambios vasosudomotores en el meato auditivo externo y en la oreja. Estos ya son datos bastante finos de lo que sería una parálisis facial periférica. Siempre recuerden que la principal causa de una parálisis facial periférica es idiopática, es la que se conoce como parálisis periférica. Nosotros tenemos áreas que son en un porcentaje muy bajo de pacientes que se presentan, puede haber algún tipo de compresión del nervio. Y en el caso de la parálisis facial central, vamos a ver solo comprometido el cuadrante inferior de una hemicara, por lo cual vamos a tener también borramiento del surco nasogeniano, también vamos a tener salivación o cialorrea, esta imposibilidad de silbar, ¿sí? Pero no vamos a tener ningún compromiso ocular. Esto es muy común de verlo en los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Recuerden que son causas centrales. En el caso del nervio auditivo, vamos a tener las alteraciones de su rama coclear, que van a tener que ver con la audición. Puede deberse a sordera de conducción o percepción, presbiacusia, es decir, la disminución de la capacidad auditiva debido a la edad, sordera simulada en aquellos pacientes que simulen o quieran remediar algún tipo de patología otológica, y por ejemplo hiperacusia, que es el aumento de la audición, acúfenos, es decir,
algún sonido o sensación de oído tapado y alucinaciones auditivas. La exploración de la transmisión ósea se efectúa por medio de 3 pruebas ya conocidas, Weber, Rhin y Swabatch. En el caso de la prueba de Weber, se coloca el diapasón vibrando en la línea media sobre la convexidad craneana o la frente o los huesos nasales y se va a preguntar al paciente cómo se percibe el sonido, si igual en ambos oídos o en uno más que en otro. Y se determinará que está lateralizado a la derecha si lo percibe más en el oído derecho o lateralizado a la izquierda si lo percibe más en el oído izquierdo. En el caso de la prueba de Rhin consiste en apoyar el tallo del diapasón vibrando sobre la apófisis mastoides del enfermo. Cuando deja de percibir el sonido, se coloca el diapasón, que obviamente todavía va a estar vibrando, más o menos a 5 centímetros delante del conducto auditivo externo del mismo oído, y como la transmisión aérea es mejor que la ósea, se debe oír de nuevo el sonido al colocar el diapasón delante del conducto auditivo. Y en el caso de la prueba de Swabatch, lo que se hace es apoyar el tallo del diapasón en vibración sobre la apófisis mastoide, como igual que lo que hicimos en la prueba de Rhin, y se mide el tiempo en segundos durante el que el enfermo percibe el sonido. Si la percepción dura más de 18 segundos, se dice que el Swabatch está prolongado, si dura menos está disminuido. En el caso de la sordera de conducción o hipoacusia de conducción, vamos a tener los siguientes hallazgos. El Weber se va a lateralizar hacia el oído afectado, el Rhin es negativo en el oído afectado y el Swabatch es normal o más prolongado en el lado afectado. En el caso de la hipoacusia de percepción, el Weber se lateraliza hacia el lado sano, el Rhin es positivo en el lado afectado y el Swabatch se acorta en el oído afectado. Para la exploración de la rama vestibular, ya lo conocemos, lo hemos visto en la semana de vértigo e inestabilidad. Vamos a poder tener como alteraciones un síndrome vestibular periférico o uno central, de los cuales ya conocemos sus causas y sus diferencias semiológicas. En el caso del nervio glosofaringeo vamos a tener alteraciones de su parte sensitiva, es decir, del gusto, y alteraciones de su parte motora. Las alteraciones de la parte del gusto tienen que ver con la disminución de la percepción gustativa o hipogeusia, inclusive la abolición de la misma, que se conoce como ageusia, la percepción de gustos diferentes a los reales o parageusia. En general suele haber distintas alteraciones, es raro que el nervio glosofaringeo se lesione aisladamente, pero pueden ser esas las alteraciones gustativas de la parte sensitiva. En su parte motora, lo que podemos encontrar más que nada como alteraciones puede ser su parálisis y ante todo algo que destacar es la neuralgia del glosofaringeo. Así como hablamos anteriormente de la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringeo es una entidad que se caracteriza por accesos de dolor muy intenso, lancinante, terebrante, que se desencadenan por la deglución, tos, bostezo, masticación, movimientos de la cabeza incluso, ingesta de alimentos picantes o irritativos, y que pueden desencadenar a veces al tocar la amígdala como zona gatillo. El dolor en general es unilateral, muy brusco, dura segundos y reaparece con mucha frecuencia. En el caso del 10º par craneal, las alteraciones van a estar dadas por sus parálisis, que puede ser una parálisis unilateral o bilateral. En el caso de la parálisis unilateral, vamos a observar parálisis hemivelopalatina, parálisis de la cuerda vocal homolateral, lo que va a dar una voz bitonal, hiporreflexia nauseosa del reflejo nauseoso y velo palatino homolateral, y puede haber también parestesia o hipoestesia en el pabellón auricular posterior o conducto auditivo. Y en general, algo que es un signo conocido o signo del trago de Scott
es que la presión sobre el trago puede provocar tos. No es algo constante ni frecuente, pero se puede observar. Y en el caso de la parálisis bilateral, vamos a ver el velo descendido y pendiente, inerte, como ácido, como si fuera una cortina. El velo no se va a elevar en la fonación, que es lo normal que suceda. La úvula se agita con la corriente respiratoria, puede haber difonía, hipofonía, hay como una voz, una resonancia nasal en la voz o una voz nasal justamente porque no se eleva el velo, disfagia, reflujo nasal, tos, puede haber algún tipo de ahogo con la deglución y los reflejos nauseosos y velo palatino van a estar exacerbados. En el caso del nervio espinal vamos a encontrar parálisis del esternocleidomastoideo y parálisis del trapecio. Ambas pueden ser unilaterales o bilaterales. Vamos a comenzar por el esternocleidomastoideo. En la parálisis unilateral del esternocleidomastoideo vamos a ver la cabeza en reposo en posición normal. Va a haber un déficit en la rotación de la cabeza hacia el lado derecho para el paciente realizar ese movimiento. No se produce el relieve que caracteriza la contracción. En la flexión del cuello la cabeza se lateraliza levemente hacia el lado sano. En el caso de lo que es la parálisis bilateral, la cabeza tiende a caer un poquito hacia atrás. Va a haber déficit de flexión cefálica o cervical, especialmente cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal. Para la parálisis del trapecio, vamos a encontrar que en su parálisis unilateral vamos a ver el muñón del hombro caer hacia adelante y abajo. La fosa supraclavicular va a estar profundizada, un poquito más notoria. La clavícula adquiere marcado relieve. La escápula es llevada hacia abajo y afuera. Si el enfermo lleva los hombros hacia atrás, la escápula se va a aproximar a la línea media y a los músculos romboides los vamos a ver más marcados. El borde espinal de la escápula se inclina de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Hay un déficit en la elevación del hombro y un déficit también en la elevación del brazo cuando esté en abducción por encima de la línea horizontal. Con los brazos extendidos y los dedos del lado paralizado vamos a ver que hay un avance mayor que los del lado sano y la escápula se va a separar un poquito del tórax. En el caso de la parálisis bilateral se observa caída de la cabeza hacia adelante en este caso y déficit en la extensión cervicalocefálica. En el caso del hipogloso mayor, como alteraciones, vamos a tener lesiones nucleares que nos van a dar manifestaciones bilaterales, disartria, pérdida de fonemas, atrofia y ante todo fibrilaciones linguales, ¿sí? Esto se suele ver muy a menudo en el síndrome vulvar de la esclerosis lateral amiotrófica y lesiones supranucleares donde no va a haber ni atrofia ni fibrilaciones linguales y en general son causas vasculares unilaterales donde la lengua se desvía hacia el lado hemipléjico y puede haber apraxia orolinguofacial. Muchas gracias por su atención.